Bienvenidos a Relatos del Más Allá. Me encantaría saber desde dónde nos escuchan, dejen sus comentarios, los leo con atención. Y ahora, sin más, prepárense para adentrarse en cada relato. Que los disfruten. Mi turno de noche en la torre de control de la base aérea militar número 4, en Hermosillo, Sonora, comenzó el 14 de marzo de 2014 a las 19 horas, con un calor que parecía doblar la cúpula del radar como si fuera plástico. Había volado como oficial de guerra electrónica durante 8 años antes de que un desprendimiento de retina me relegara al cubículo acristalado donde los aviones son puntos verdes. Fingía que la quietud me reconfortaba, pero la altura retuerce la memoria como las hélices que ya no escucho. A las 23:47 horas, la frecuencia de aproximación 127.9 MHz soltó un chasquido metálico y una voz clara, con acento del Bajío. Hermosillo Torre, C295 matrícula 3201 solicita vector final pista 05, combustible mínimo. El 3201 figuraba en los oficios de un accidente ocurrido en Chihuahua en 1999. Se declaró pérdida total. Pensé en una broma. Silencio de mi lado. Aún así, la antena primaria pintó un eco a 40 millas, rumbo 180, nivel de vuelo 100. El secundario interrogó y devolvió código 2301, reservado a vuelos sanitarios tácticos. El CAS vibró, tráfico en descenso, 3000 pies por minuto. Respiré hondo, activé la grabadora y rompí la calma. Pedí datos estándar, la voz contestó con cadencia perfecta, pero sonaba filtrada por baquelita. Copiado, torre. Autonomía 02, pacientes críticos. Autoricé 210 grados para interceptar localizador. El punto verde obedeció. En la cámara FLIR que vigila el umbral aparecieron 2 líneas térmicas rojas, luego blancas, idénticas a frenos incandescentes, sin fuselaje encima. Apagué la luz interna para evitar reflejos y miré por el ventanal. La pista dormía bajo las barras estroboscópicas, un viento tibio levantaba remolinos fosforescentes. El Dior clavó señal plena y el altímetro secundario inclinó su aguja, la máquina descendía estable. Eran las 23:59 horas, no parpadeaba. Llamé al subcomandante, bostezó, pero envió 2 B. Los escuché en frecuencia tierra-tierra, ningún reflejo, ninguna sombra. Entonces el transpondedor cambió a modo S sin que yo lo pidiera, enviando identificación Arcángel 13, velocidad 120 nudos, altitud 0000, fecha de vuelo 14 Mar 1999. El FLIR mostró un destello blanco detenido a 100 metros del umbral. El viento cesó, las hojas de los mezquites quedaron inmóviles. El radio estalló en un pitido continuo, un sos deformado. La Hyundai Norte reportó rocío condensándose sobre el asfalto ardiente, formando huellas que aparecían de la nada y avanzaban hacia la puerta sur. Un hedor a queroseno rancio inundó la cabina. Bajé las escaleras, el concreto estaba húmedo y frío. La neblina olía a algodón carbonizado. Los bomberos llegaron con linternas de xenón. En la calle Alfa hallaron el maniquí de incendios tumbado de costado, la tela Nomex empapada y, al cuello, una chapa con el número 3201. Nadie recordaba haberla colocado. Mi radio crujió, pensé en interferencia, pero surgieron murmullos invocales, un idioma triturado. Un bombero veterano cayó de rodillas, dijo sentir manos hundiéndose en su pecho. Lo llevaron a enfermería, no hallaron lesión. El amanecer me encontró midiendo la losa, 3 grados menos que el ambiente justo donde el FLIR vio frenos ardientes. Ese frío localizado se repitió cada noche a las 23:47 horas. Los superiores archivaron todo como anomalía electromagnética. Cambiaron antenas, nada detuvo los ecos fugaces. En la investigación, un coronel retirado, ex piloto médico, recordó un detalle. El C295-3201 llevaba un técnico de radio en coma por malaria cerebral. Durante la aproximación final, reportaron un brillo blanco envolviendo el fuselaje, luego, silencio. La grabadora captó un alarido y nada más. 6 meses después fresaron el pavimento. Bajo la superficie hallaron burbujas de aire congelado formando la silueta de un fuselaje.
Al perforar, salió vapor helado con olor a éter de hospital. Ya no trabajo en la torre. Me ascendieron a una oficina sin ventanas, pero cada 14 de marzo a las 23:47 horas mi reloj despierta solo y muestra 2301. El aire se llena de queroseno quemado. Sé que, cuando muera, quizás siga trazando círculos sobre una base desierta, esperando pista libre. He dejado escrito, si mi voz regresa por la frecuencia, no respondan. Hay fantasmas que no buscan consuelo, solo quieren cumplir el procedimiento, aunque el aterrizaje jamás ocurra. Frecuencia muerta. No sé con precisión qué fue lo primero que rompió la rutina, el silencio anómalo de la selva baja o la punzada helada que me recorrió el cuello cuando el radio cobró vida. Era la segunda semana de julio de 2021 y nuestra patrulla, 8 elementos de la Guardia Nacional, avanzaba a pie por la sierra de Ajuchitlán del Progreso, en Guerrero, para inspeccionar un antiguo campamento de huachicoleros abandonado tras los últimos enfrentamientos. Habíamos aprendido a reconocer los sonidos normales del monte, el bramido distante del río Amacuzac, los insectos que zumban como cables tensos, los graznidos de los opilotes. Esa noche, sin embargo, todo se escuchaba amortiguado, como si alguien hubiera cubierto la selva con un manto de fieltro. El aire olía a corteza recién rasgada y polvo de roca. Llevaba el radio amarrado al pecho, en frecuencia de corto alcance. A las 22:37 horas se filtró un best lens, aquí Alfa 4, apoyo, seguido de estática y un gorgoteo acuoso. Reconocí la voz de Ramírez, cabo con el que había compartido raciones y bromas durante meses. El problema, Ramírez había muerto 12 días antes, arrastrado por una crecida repentina en el mismo río que ahora sonaba como una respiración profunda debajo del valle. El acta de defunción la firmé yo, vi su cuerpo hinchado rescatarse 20 kilómetros aguas abajo. No había margen para dobles ni coincidencias. Mi sargento, un tipo de tempel helado, me ordenó verificar la posición. Encendimos el sistema de triangulación improvisada que armamos con 3 radios portátiles y anotamos coordenadas en un croquis. El origen de la señal aparecía al oeste, a casi 5 kilómetros en línea recta, en un brazo seco del río donde la cartografía marcaba unas terrazas mineras del siglo XIX. No había agua ni cobertura celular, solo riscos y mezquites retorcidos. Era imposible que la voz viniera de allí, y aún así, las lecturas coincidían. Emprendimos la marcha bajo una luna ocre que parecía escurrir óxido. Cada paso hundía la bota en hojarasca fermentada, un olor a cobre húmedo se volvió más intenso cuanto más nos acercábamos. El silencio creció como un peso físico, ni grillos ni chachalacas, apenas el chasquido de las espinas contra la tela del uniforme. Un soldado masculló un Padre Nuestro, el sargento le fulminó con la mirada. Sabíamos que el miedo se propaga rápido cuando huele fragante. A las 0:11 horas llegamos a la primera terraza. Un claro pedregoso se abría entre mezquites centenarios. Sobre la rama principal de uno colgaban, pulcros y perfectamente secos, un chaleco antibalas y un radio portátil modelo táctico VX7 con la batería aún en 100%. El chaleco era de Ramírez. Dentro del bolsillo encontré su placa con la sangre reseca que yo mismo vi coagularse aquella tarde de la muerte. El sudor me escoció los ojos. Un murmullo surgió del radio, como si alguien aspirara agua espesa, y cesó de golpe. Inspeccionamos el perímetro. La arena estaba revuelta, pero las huellas no eran humanas, parecían dedos alargados de 4 falanges que se hundían apenas un par de milímetros, demasiado livianos para corresponder a cualquier bestia conocida. Los perros que suelen merodear los campamentos ni siquiera se acercaron, mi linterna apenas alcanzaba a iluminar círculos lechosos sobre la tierra, y la luz se debilitaba como si la absorbiera una pared invisible. El sargento ordenó establecer un radio de seguridad de 30 metros y lanzamos fluorescencia química para marcar la zona. El resplandor verdoso chisporroteó con una vibración inquieta, como si la luz se asfixiara. A las 0:43 horas, el viento trajo un cántico susurrado que se confundía con el crujir de ramas. Sonaba a oraciones mutiladas pronunciadas dentro de un vaso de metal. Localizamos la fuente detrás de una elevación rocosa donde la tierra se hundía formando una grieta.
Bajamos con cuerdas cortas. Un arroyo subterráneo corría 20 metros abajo, pero el cauce estaba seco, solo destellos de cuarzo en las paredes y una neblina fosforescente que olía a ozono. Allí, bajo una repisa, hallamos un cuaderno impermeable de notas tácticas. Pertenecía a Ramírez. La última página tenía varios renglones garabateados a lápiz. No es agua lo que nos jala, es el eco del agua. Cuando el río calla, escucha tu nombre al revés. Si respondes, te deshilas. Quise creer que era una broma macabra, pero la presión atmosférica bajó de pronto, me sangraron los tímpanos como en un descenso abrupto de avión. Del radio volvió la voz de Ramírez, ahora tenue, hilvanando susurros inconexos. Entre la estática se coló mi apellido, repetido al revés. Sentí que algo invisible me hurgaba en la garganta para robarme la lengua. Apagué el equipo, la voz persistió, emanando del aire mismo, agrietando cada sonido en fragmentos. El sargento ordenó evacuar. Un soldado, Pérez, se retrasó apenas un par de segundos, hipnotizado por la repisa de cuarzo. Cuando volteé, lo vi inclinarse hacia la grieta como si respondiera a un llamado. Intenté alcanzarlo, pero la tierra cedió. Pérez cayó y desapareció en la penumbra. No hubo impacto ni eco, se lo tragó un vacío mullido, como si hubiese caído sobre plumas gigantes. El silencio se cerró, y sentí un tirón cálido en el estómago, un hilo que pretendía arrastrarme con él. La retirada se volvió un éxodo frenético. No corríamos, nos empujaba algo que parecía deslizarse un palmo detrás de nuestras botas, modulando un zumbido grave que subía de frecuencia hasta doler en los molares. No vimos sombras ni figuras, pero las linternas proyectaban siluetas que no correspondían a nuestros cuerpos, tenían los brazos más largos y las piernas bifurcadas en ángulos imposibles. Cada tanto, el radio chisporroteaba con la voz de Ramírez, ahora mezclada con el grito mudo de Pérez, como si ambos se fundieran en un doble eco. A las 2 horas, la brújula comenzó a girar sobre su eje, perdimos noción de la dirección y la distancia. El GPS marcaba coordenadas que se desdoblaban en símbolos ininteligibles. Desde algún punto del follaje, un aroma a lirios frescos se mezcló con el hedor a carne estancada, la misma mezcla que percibí al reconocer el cadáver de Ramírez en la plancha. Era como si el bosque filtrara nuestros recuerdos y los regurgitara en forma de olores. El sargento ordenó apagar todos los dispositivos, solo conservé la linterna chimenea y la pistola de señales. Sin electrónica, el zumbido se debilitó, pero el suelo vibraba como membrana de tambor bajo nuestros pasos. Emergimos al cauce pedregoso de la Macusac poco antes del amanecer. El río, que en julio debe rugir con el deshielo, estaba tan quieto que reflejaba el cielo como un vidrio. La luna se apagaba y el alba pintaba vetas rosadas. Allí, sobre la grava húmeda, encontramos las botas de Pérez, alineadas con pulcritud militar, vacías, secas y llenas de hojarasca negra. No había huellas que salieran del agua ni hacia la maleza. Aquellas botas habían caminado solas o nunca se movieron desde que él desapareció. Informamos por satelital antes de que la señal se volviera errática. El mando ordenó extracción aérea. Durante la espera, recogí el radio VX7 y lo envolví en la bolsa anticonductiva. No volvió a emitir sonido alguno. De regreso a la base, los técnicos certificaron que el equipo no mostraba rastros de humedad ni alteraciones de firmware. La energía de la batería se mantuvo en 100% hasta que, de pronto, toda la carga se disipó en un destello que derritió los contactos internos. El cuaderno de Ramírez quedó archivado, pero la frase final se borró sola, la pasta se manchó con una pátina de salitre sin que nadie lo tocara. Las familias de Ramírez y Pérez recibieron historias oficiales de accidentes operativos. Ninguno de los que estuvimos allí duerme más de 2 horas seguidas desde aquella noche. Cuando cierro los ojos, percibo el zumbido grave trepando por la tráquea y siento un tirón en la lengua, como si alguien buscara pronunciar mi nombre al revés. El psicólogo militar lo llama estrés postraumático con componente auditivo. Prefiero no corregirlo. A veces, el radio de mi automóvil despierta solo, sintoniza estática y deja caer un gorgoteo de agua entre los parlantes. El visor digital marca la misma hora, 22:37 horas.
Aún conservo las botas de Pérez en mi taquilla. Cada aniversario, brota de ellas un polvo de cuarzo brillante que huele a lirios y cobre. Barrio el polvo y lo tiro al drenaje, pero las botas nunca se llenan. No creo en fantasmas, sé que lo que escuchamos aquella noche no pertenecía a gente muerta, sino a algo que se alimenta de las voces que el agua arranca. El río está vivo. Se alimenta de ecos, y cuando esté lleno, tal vez comience a beber nombres completos, hasta vaciarnos palabra por palabra, dejando solo un chaleco colgado en un mezquite para que otro patrullero lo encuentre. Desde entonces llevo una cinta negra sobre el micrófono del radio. No quiero que mi voz rebote en la frecuencia equivocada y regrese convertida en un susurro que alguien, en algún recodo silencioso, crea reconocer como la mía. Porque si llego a responderme, sé que me deshilacharía, igual que Ramírez, igual que Pérez, y el río tendría un eco más con el cual llamar a los siguientes. Prenda maldita. No me costó aprender las reglas escritas del ejército: orden cerrado, limpieza de arma, silencio en radio. Lo difícil vino después, cuando empecé a oír los mandamientos que no aparecen en ningún manual: nunca entres solo a una casa donde ardan veladoras negras, no aceptes comida ofrecida por un desconocido en plena sierra. Jamás toques los objetos que un brujo dedicó a los muertos. Nos los repiten a todos entre bromas, como cuentos para asustar reclutas. Pero yo soy la prueba de que existen y de que burlarse de ellos es lo más caro que un soldado puede pagar. Corría marzo de 2020 cuando mi pelotón recibió la orden de montar un cerco en la franja selvática que divide Chiapas de Guatemala. Se rumoraba que un grupo criminal usaba antiguas brechas madereras para mover armas y gente. Nos desplegamos con lo indispensable: fusil, raciones, 2 radios y la certeza de que pasaríamos la semana respirando humedad espesa. Éramos 10 hombres bajo el mando del teniente Ríos. Yo, cabo primero Ortiz, llevaba 6 años en filas, suficientes para sentirme curtido, pero todavía capaz de sorprenderme. El tercer día seguimos un rastro de huellas frescas que serpenteaba entre ceibas gigantes y acababa en una construcción de tablas podridas, un palafito sostenido por pilotes sobre un manchón de lodo. Parecía una bodega abandonada. Sin embargo, la inteligencia era clara: allí escondían migrantes antes de embarcarlos río arriba. Avanzamos en rombo, sin un solo ruido metálico. Cuando el teniente dio la señal, irrumpimos. Solo hallamos silencio, humo rancio y un olor dulzón, como azúcar quemada mezclada con sangre vieja. El interior era un desorden de hamacas vacías, costales abiertos y recipientes de plástico. En la esquina pendía una jaula con gallinas degolladas. No encontramos personas, pero sí señales de fuga apresurada: cazuelas tibias, lámparas de queroseno encendidas. Registré un cuartucho al fondo, cubierto con telones negros. A la luz de mi lámpara vi un altar sobre un tronco pulido. No era la Santa Muerte, sino algo más viejo: una figura humana tallada en cedro, con ojos de obsidiana y mandíbulas abiertas. Del cuello colgaba un medallón de oro macizo, forjado en forma de pentagrama. Recordé la regla. Sentí un hormigueo de advertencia en la nuca. Sin embargo, la avaricia me venció. El medallón se veía antiguo, valioso. Pensé que sería prueba y, tal vez, mi jubilación anticipada. Sin llamar a nadie, lo guardé en el bolsillo. Al salir dije que el cuarto era solo un chamizo de curandero. Nadie sospechó. Esa noche nos tocó asegurar el sitio. Colocamos puestos de observación y tendimos hamacas cerca de una fogata. El selvario canta con un coro de chicharras que por momentos parece eléctrico. Fui designado vigía del turno de medianoche. A las 0:30 hundí los pies en el lodo junto a la bodega y apagué la linterna. Fue entonces cuando apareció el silencio, uno tan absoluto que me zumbaban los oídos. Ni grillos, ni viento. Solo mi respiración y el latido que retumbaba en la sien. Vi una brasa flotar a 20 metros, como la punta de un cigarro encendido. Se acercaba lenta, trazando círculos sinuosos. Quise avisar por radio, pero el aparato emitió un chasquido y murió, como si las baterías se hubieran vaciado de golpe. Retrocedí, tropezando con raíces.
La brasa se convirtió en un punto candente y reveló, a su alrededor, una silueta vestida con fibras vegetales, alta, desfigurada, casi sin forma. No caminaba, parecía deslizarse a un palmo del suelo. Mi instinto gritó, dispara. Levanté el fusil y el selector se atascó. Ninguna bala salió. El ser extendió un brazo hecho de sombras húmedas y señaló mi pecho, justo donde llevaba el medallón. Sentí un ardor, como hierro al rojo vivo contra la piel. Caí de rodillas, sin aire. Dentro de mi cabeza retumbó un murmullo en un idioma que no era español, crujidos de ramas partidas convertidos en sílabas. Cerré los ojos porque los párpados me pesaban como piedras. Cuando los abrí estaba solo. El canto de los insectos había vuelto. Mi reloj marcaba la 1:12. Revisé el pecho, la placa de servicio colgaba normal, pero debajo la piel ardía con la silueta perfecta del pentagrama. No sangraba, pero dolía como una quemadura química. Corté un trozo de venda y me envolví, temblando. Quise confesar, pero me avergonzaba. Informé que se había observado movimiento sospechoso. El teniente ordenó máxima alerta. La madrugada transcurrió sin otra novedad, salvo por el rugido distante de un mono zaraguato que nadie más escuchó. A la mañana siguiente recibimos refuerzos y la orden de escoltar a los detenidos capturados río arriba. El traslado sería en lancha, 20 kilómetros contracorriente hasta una pista improvisada. Subimos esposados a 4 hombres y 3 mujeres. Una de ellas murmuraba, en lengua que no identifiqué, que no se debía sentar junto al señor de la arboleda. En la travesía sentí el medallón vibrar dentro de la mochila, aunque lo había envuelto en calcetines. Cada curva del río se estrechaba más. El motor tosió y se apagó. Hélice intacta. Entonces el agua empezó a hervir, burbujas gruesas brotaban con olor a huevo podrido. El soldado Méndez cayó al agua. Lo vimos patalear 2 segundos y hundirse, como si lo arrastrara una garra invisible. Desembarcamos en un banco de arena y llamamos por radio. Silencio. Era mediodía y, aún así, la luz se volvió gris, como si un eclipse cubriera el sol solo para nosotros. El teniente decidió avanzar por tierra. Con cada paso sentía el objeto latir, como un corazón ajeno pegado a mis costillas. A 2 kilómetros encontramos los restos de un campamento antiguo, telas deshechas, esqueletos de palmas, un crucifijo oxidado clavado en el suelo. El aire olía a rancio y a sangre seca. Mis compañeros me vieron sudar hielo y propusieron evacuar en helicóptero, pero el radio seguía mudo. De repente la figura volvió, detrás del crucifijo. No medía menos de 3 metros, su rostro era una máscara de madera, la boca cosida con alambres, los ojos 2 brasas. Avanzó sin ruido y el pelotón abrió fuego. Las balas atravesaban las sombras sin dejar rastro. Uno a uno los cargadores se vaciaron. El pánico nos dispersó. Corrí hasta caer en un claro. La mochila se abrió y el medallón rodó sobre la tierra húmeda. Vi cómo se cubría de hormigas rojas que se disolvían al tocar el oro. Comprendí, con lucidez lacerante, que el objeto era la llave que mantenía al monstruo atado a mí. Con manos temblorosas cavé un hoyo con la bayoneta y enterré la medalla, presionando tierra y hojas hasta que la selva la tragó. Pronuncié un Padre Nuestro atropellado. El sonido regresó al instante, cigarras, pájaros, el rumor del río. Mis compañeros llegaron desorientados. La sombra había desaparecido, lo mismo que los 7 detenidos. No quedaban huellas, solo el crucifijo caído y el fusil de Méndez, cubierto de lodo. Nos rescataron esa tarde. El parte oficial habló de extravío, crecida repentina del río y fuga de los detenidos. Nadie creyó mi versión, ni siquiera la conté completa. El teniente entregó su informe y nos recetaron 2 semanas de licencia por estrés operacional. Todavía hoy, cuando intento dormir, escucho aquel murmullo de ramas partiéndose, como dientes que muelen huesos. Llevo una cicatriz en forma de estrella en el pecho que ningún médico puede explicar. Las noches húmedas me despiertan bañado en sudor, convencido de que el ser ha encontrado el camino de regreso. Y hago lo único que aprendí, jamás recojo nada que no sea mío,
porque en la selva toda deuda se cobra y los espíritus no aceptan disculpas, solo restituciones. Al amanecer, cuando la oscuridad tarda en irse, enciendo una vela y deposito un cartucho sin percutir sobre la mesa, recordatorio silencioso de que casi pierdo el alma por un trozo de metal dorado. A veces despierto con el sabor a hierro de la sangre en la boca, sin haberme mordido la lengua. Oigo a lo lejos el motor de la lancha que nunca arrancó y siento de nuevo la brasa que flota entre la bruma. Entonces repito la regla en mi mente, una y otra vez, como un mantra de supervivencia: no toques lo que la oscuridad reclama. Bruma de los caídos. Nunca quise escribir esto. Llevo 15 años intentando convencerme de que aquella madrugada fue una alucinación colectiva provocada por el cansancio. Sin embargo, cada vez que cierro los ojos, la escena reaparece con una nitidez insoportable, la niebla que se tragaba la sierra y los rostros de los muertos mirándonos como si nunca se hubieran ido. Mi nombre de guerra es Ramírez, pero en el papel aparezco como Matías E.R. Formé parte de un pelotón de infantería de fuerzas especiales destacado en la Reserva de El Cielo, al sur de Tamaulipas, durante el verano de 2005. Nos enviaron en una operación relámpago para localizar un campamento que funcionaba como paso de armas. Sabíamos que la zona estaba infestada de cultos que mezclaban santería con brujería serrana, aún así, nadie imaginó el infierno que nos aguardaba. Partimos a las 23:30 desde la base operativa avanzada. Éramos 8 hombres con entrenamiento antinarcóticos y contraguerrilla. La luna nueva escondía el relieve y la topografía selvática obligaba a caminar en fila india. Llevábamos visores térmicos, pero la humedad era tan alta que el lente sudaba. A los 30 minutos ascendimos por un sendero flanqueado de encinos. Yo iba tercero, pegado a Soto, mi mejor amigo desde el curso de paracaidismo. A las 01:50 la bruma se espesó como si alguien hubiese arrojado harina sobre el aire. El comandante Olvera dijo en voz baja que era puro rocío serrano, ordenó mantener paso y evitar luces. Pero el visor ya no detectaba nada más allá de 2 metros y el silencio se volvió metálico, el tipo de silencio que vibra dentro del casco y te hace sudar frío. En la milicia mexicana existen normas que jamás aparecen en los manuales. La más importante, nunca tocar un objeto hallado en un altar clandestino. Los viejos dicen que las ofrendas se depositan para sellar pactos y quien rompa el círculo se lleva el pacto sobre la espalda. Aquella noche García, uno de los recién llegados, llevaba semanas mofándose de esa superstición. Cuando la brújula marcó rumbo sureste, divisamos un claro iluminado por veladoras rojas, oculto detrás de un peñasco. García se rezagó y yo lo vi agacharse para sacar algo del suelo. No alcancé a advertirlo, la orden de avanzar llegó por radio y tuve que seguir. Más tarde entendería que aquel instante fue el punto de no retorno. A las 2:17 escuché mi nombre en un hilo de voz, como si viniera de detrás del tímpano. Creí que era Soto, pero él caminaba delante y no había abierto la boca. 10 pasos después escuché el nombre de García. Él se detuvo en seco y giró con los ojos muy abiertos. Quien habló, masculló. Olvera nos mandó callar, pero el murmullo regresó, más cercano, multiplicado. Eran decenas de voces flotando en la bruma, sin dirección ni eco. La niebla se volvió tan densa que la linterna de infrarrojos apenas rebotaba contra partículas blanquecinas. Sentí un olor a tierra fresca y óxido. Dicen que el olfato es la memoria más primitiva. Aquel hedor se me incrustó en los pulmones y todavía hoy lo revivo cuando llueve. El punto de quiebre llegó a las 2:30. Olvera, que marchaba al frente, levantó el puño para detenernos. Frente a él, emergiendo de la niebla, se delineó una silueta con uniforme pixelado, pecho cruzado por cartucheras rotas. Al acercarnos reconocimos los parches del 12º Batallón, el nuestro. Era el cabo Jesús Arévalo, caído en un deslave en 2003. La mitad de su cráneo estaba hundida, tal como lo sacamos aquel día bajo toneladas de lodo. Arévalo levantó la mirada, sus ojos, vidriosos, parecían buscar algo más allá de nosotros. Detrás aparecieron otros. Vi a Teniente Valladares, a quien enterramos tras una emboscada en Veracruz, con la tráquea rebanada, a el gordo Ledesma,
que murió al volante en Zacatecas. La columna espectral avanzaba sin ruido, mecánica, rostro tras rostro, herida tras herida, el cortejo de nuestros muertos privados de descanso. El terror descoce el alma en silencio, nadie gritó, nadie disparó. Olvera ordenó repliegue táctico, pero al girar descubrimos que la bruma se había cerrado a nuestras espaldas, formando un muro lechoso. Las voces subieron de volumen hasta convertirse en un canto ronco que repetía nuestros apellidos. García se llevó las manos al pecho y cayó de rodillas, temblaba como epiléptico. Le arrojé mi cantimplora, pero no bebió, abrió la mano y me enseñó lo que había robado del altar. Era un dije de obsidiana tallado con una cruz invertida y huesos diminutos incrustados. En el centro, una cuenta de vidrio rojo latía como si fuera un corazón. El susurro se convirtió en un aullido cuando el dije tocó la tierra. El aire vibró y sentí que el piso se hundía, como si la montaña respirara debajo de nuestras botas. Corrimos a ciegas por un pasillo líquido que cambiaba de forma. La formación se rompió y quedé a solas con la bruma. Cada paso parecía arrastrar 100 kilos. De pronto, la niebla se abrió como una cortina y quedé frente a mí. Un doble perfecto, excepto por la piel gris, los labios negros y 2 círculos vacíos donde debían estar los ojos. Su chaleco antibalas goteaba sangre oscura y una astilla de metal le sobresalía del esternón. Comprendí que estaba viendo la versión de mí que nunca regresaría a casa. No pude moverme. Sentí un frío tan puro que me quebró los dientes. El reflejo alargó la mano, sus dedos humeaban, como si la carne ardiera por dentro. En un acto reflejo levanté el fusil, pero el gatilló parecía soldado. Entonces el eco de un disparo ajeno rompió el encantamiento. La niebla volvió a cerrarse y corrí sin dirección hasta que mi casco golpeó algo sólido. Desperté con el casco abollado y el amanecer tiñendo la niebla de un gris sucio. A mi alrededor estaban Soto, Olvera y otros 3, tirados, exhaustos, la cara tiznada de lodo. García no estaba. Tampoco el dije. El GPS marcaba a menos de 500 metros del punto de inserción, pero el trayecto se había tragado 5 horas y a 2 hombres. No hablamos, apenas reunimos fuerza para descender. En la base nos recibieron con una mirada que mezclaba alivio y horror. Llegamos cubiertos de arañazos, con los uniformes rotos, pero sin un solo disparo en los cargadores. El médico militar dijo que presentábamos síntomas de hipotermia y una deshidratación ilógica para haber caminado solo una noche. En privado, Olvera informó la pérdida de García y solicitó una búsqueda. 2 patrullas salieron en su auxilio, regresaron a los 3 días con la noticia de que no habían encontrado nada, salvo veladoras consumidas y rastros de un deslave reciente. Las secuelas se manifestaron de inmediato. Soto desarrolló insomnio crónico y terminó fuera del servicio. Una noche me llamó a las 4 de la mañana, juraba haber visto a Arévalo en la puerta de su casa, pidiéndole entrada. 2 meses después se voló la cabeza con un revólver que tenía de adorno. Olvera solicitó cambio administrativo y nunca más volvió a una operación de campo. Yo cargo con un zumbido constante en el oído izquierdo, como si aquellas voces se hubieran instalado para siempre. A veces reviso el espejo y me aterra la idea de encontrar a mi doble del otro lado. Otras noches despierto con la imagen de García a los pies de mi cama, sosteniendo el dije de obsidiana, el vidrio rojo palpitando como una luciérnaga diabólica. Presenté mi baja en 2008, incapaz de pisar nuevamente la sierra. Me convertí en instructor, pero cada recluta al que le hablo de las reglas no escritas me mira con la misma mueca incrédula con la que yo miraba a mis superiores. No me importa, les repito que, si un altar aparece en medio de la oscuridad, es mejor rodearlo que burlarlo, porque algunos pactos se cobran en carne y en sueños. Han pasado ya 2 décadas. A veces, durante la temporada de lluvias, la niebla sube hasta la ciudad y cubre mi calle con el mismo velo blanco que nos atrapó aquella vez. Apago las luces, cierro las ventanas y me quedo quieto, escuchando. Siempre espero oír mi nombre, pero lo que llega es un murmullo sin letras, un reflujo de voces que tal vez no pertenecen a este mundo. No sé dónde está García. No sé si sigue caminando en círculos dentro de aquella bruma, sosteniendo el dije maldito, condenado a no encontrar salida.
Solo sé que, cuando logre dormir, esos mismos susurros volverán a arrastrarme hasta la sierra del cielo, donde los muertos marchan sin descanso y la realidad se fractura con el primer aliento de niebla. Entonces recordaré que la frontera entre la vida y la muerte, entre la fe y el miedo, puede ser tan delgada y traicionera como un hilo de obsidiana en la palma de un soldado que se creyó más fuerte que el misterio. Y despertaré gritando, con la certeza de que la bruma aún me busca. El blindado de Carrizalillo. Nunca me inquietó el silencio de la sierra hasta aquella madrugada en que descubrí que el metal puede latir. Soy cabo primero de la 24ª Compañía de Ingenieros de Combate, me llamo RL y firmé acta de confidencialidad sabiendo que nadie la va a leer completa. El 11 de abril de 2022 escoltábamos un convoy logístico por la carretera estatal que cruza la Ciénega, Durango, rumbo a un retén mixto. Al frente rodaba un Sandcat recién asignado al batallón, blindaje cerámico, motor Cummins, electrónica impecable. A mí me tocó copiloto, cabeza fuera de la escotilla, termográfica prendida por si asomaba un halcón nocturno. A las 2:14 horas el blindado gimió igual que perro herido y se apagó. No falló la línea de combustible ni los fusibles, el tablero quedó muerto sin previo aviso, pero el tacómetro siguió vibrando un segundo, como si el cigüeñal diera un último estertor. El chofer frenó sobre grava mientras los otros vehículos cerraban perímetro. A la derecha se alzaba un socavón antiguo de la mina Santa Lucía, clausurada en los años 90 después de un derrumbe sulfúrico que mató a 30 mineros. El respiradero principal parecía boca de ballena sellada con reja oxidada. Ninguna luz, ningún olor a diésel. Solo la bruma fría que el desierto exhala antes del alba. Descendí a revisar. En el capó la pintura temblaba, no por calor, sino por un golpeteo subterráneo que se transmitía a la carrocería como un tambor cardíaco. Primero creí que era maquinaria clandestina, las rutas del narcomineral son reales. Pedí permiso de inspección. El teniente llamó a la base por satelital, sin respuesta, ruido blanco. Decidimos acercarnos 6 hombres con picos y una lámpara de haluro portátil. La reja cedió sin esfuerzo, los candados colgaban partidos, metal fresco y brillante, como si los hubieran cortado esa misma noche. Adentro olía a óxido húmedo y ozono, una mezcla que irrita los incisivos. Caminamos 15 metros entre listones de madera petrificada. Entonces el eco empezó a repetirse en compás perfecto con nuestros pasos, pero con medio latido de adelanto. No era rebote acústico, era un paso que nos precedía. Pasaron segundos antes de que entendiera, aquello escuchaba nuestra cadencia y marcaba el ritmo propio. Hallamos un túnel lateral nuevo, revestido con perfiles galvanizados relucientes, riel de trocha angosta y durmientes de plástico reciclado que todavía olían a resina. Imposible que existiera sin que la Semarnat lo hubiera detectado. Acerqué la mano al acero, sentí pulsaciones, tibias y regulares, 60 por minuto. Las vibraciones no nacían del suelo, sino del metal mismo, como arteria encajada en roca. El teniente ordenó abrir un tramo para confirmar origen. Golpeé con la barra, el perfil sonó hueco, blando casi, y se deformó dejando salir una gota aceitosa color antracita que latió en el aire antes de caer. Seguimos riel abajo. A cada 100 metros aparecían cruces rojas pintadas en la pared, siempre húmedas como recién marcadas, pero sin olor a aerosol. El eco cardíaco aumentaba, 70, 80 latidos. El pulso sincronizó con mis sienes, cada golpe me encajaba un chasquido detrás de los ojos. Sentí náusea de altura sin estar elevado. El chofer del Sandcat retrocedió, lo vi temblar, murmurar algo sobre su madre. El teniente lo calló. Avanzamos. Al kilómetro exacto encontramos un carro minero vacío, chasis nuevo, sin óxido, estacionado sobre un apartadero. Dentro lucía un forro de neopreno manchado de líquido oscuro y una placa metálica del ejército fechada 1994. Las iniciales MGP correspondían a un soldado desaparecido durante los saqueos de aquella época. El líquido se pegó a mis guantes nitrilo. Al contacto subió la temperatura del material. Lo pude sentir palpitando contra mi palma. Como enfermero de combate sé cuando algo vivo late,
esto lo hacía. Medí con el reloj, 102 LPM. Emparejaba mi taquicardia, luego la superaba. Decidimos asegurar la muestra en un tubo Vacutainer. El líquido se retrajo como vena al pinchazo, esquivando la aguja. Al final capturé 2 mililitros que coagularon al instante formando una miniatura del riel, minúscula, perfecta. La deposité en mi bolsa. Más adentro, la galería se ensanchó hasta formar una nave abovedada sostenida por vigas H recién soldadas. No encontramos fuente de energía, pero una luminiscencia gris azulada flotaba a ras de techo, igual a electroluminiscencia de sal moribunda. En el centro, un compresor industrial rugía suave, aunque el cigüeñal no tenía cable ni combustible. Cada bocanada coincidía con los latidos, como si inhalara roca y exhalara un gemido mineral. Entonces el riel se estremeció, oímos rodar algo a nuestras espaldas. Volvimos las linternas, el carro minero venía solo, balanceándose. No iba vacío, sobre el neopreno había surgido una sustancia que tomaba forma de costillas, empujando la lona desde dentro. El teniente gritó alto, su eco no volvió. El piso respondió con un trueno sordo. La bóveda entera se contrajo, del techo llovieron escamas de pirita que chispeaban rojas, como chispas de soldadura invertida. El compresor alzó revoluciones, 120 LPM. Yo sentí mi corazón desbocado intentando pulverizar las costillas. Nos replegamos hacia la entrada. El riel vibraba tanto que las linternas saltaban en nuestras manos. Llegamos a la bifurcación. Allí el acero pareció desprenderse de los durmientes y serpentear como manguera viva, cerrándonos el paso. Un cabo descargó 3 tiros 5.56. Las balas perforaron, pero el metal se curó, cerrando las brechas con un silbido, igual a piel cauterizada. El humo de pólvora se quedó atrapado, baharada dulce que abrazaba la garganta. El latido se fusionó con el mío, era imposible diferenciar quién bombeaba a quién. Percibí sístoles en la lengua, pulsos en la córnea. El teniente ordenó buscar una chimenea de ventilación. Recordé el respiradero original, 15 metros arriba de nuestra posición. Escalamos una rampa natural. Cada paso dejaba huella incandescente en el suelo, como si cargáramos fraguas en las botas. Al llegar, la reja del respiradero estaba doblada hacia afuera, no hacia adentro. Una brisa fría subía, distinta al aire caliente que cargábamos. Salí primero. El horizonte clareaba, la sierra todavía negra cortaba un cielo de rojo hígado. Sobre el Sandcat vi algo delirante, el motor encendido sin piloto. Los faros daban ráfagas al compás del latido que ya sonaba afuera, enterrando el trino de los grillos. Los otros vehículos emitían destellos de freno, uno tras otro, como un electrocardiograma luminoso en la oscuridad. El chofer intentó abordar su camioneta, el capó le devolvió un latigazo, lo arrojó contra la grava. Lo asistí, la manga del uniforme humeaba y debajo, el antebrazo mostraba una quemadura con figura de riel arterioso, bifurcado y palpitante bajo la piel transparente como gel. Quiso gritar, pero la voz se le apagó dentro del tórax. El teniente tomó la decisión final, dinamita. Teníamos 2 cargas de demolición para inutilizar túneles, las preparé con detonador eléctrico, cronómetro 3 minutos. Regresé respiradero abajo, clavé la primera en la base del riel vivo, la segunda junto al compresor autónomo. El metal vibraba tan fuerte que las espoletas tintineaban. Corrí. El latido subió a 180, 200. Explosión, un estallido sordomudo, amortiguado por carne invisible. El piso tembló, salió polvo rojizo disparado. Pero no hubo onda expansiva real, algo devoró la energía en milisegundos. Solo un alarido grave retumbó en el pecho, como cuando se mete la cabeza bajo el agua y alguien golpea la piscina. El Sandcat se apagó de nuevo, al unísono. El mundo entero guardó 3 segundos de pausa, luego volvió a latir. Abandonamos el vehículo, marchamos campo traviesa hasta enlazar con la ruta federal, donde un convoy hermano nos recogió al amanecer. A mis botas se les habían incrustado virutas metálicas que pulsaban débilmente, sincronizadas con mi pulso radial. Las arranqué, pero seguían latiendo en la mano hasta que se enfriaron y quedaron inertes, negras.
El área fue acordonada. 3 días después regresaron con georradar, no hallaron túnel, solo colapso total sellado por capa vítrea, como lava. El Sandcat fue remolcado. Taller Central reportó algo imposible, el bloque del motor contenía trazas de hemoglobina humana integradas al hierro fundido, patrón AB positivo. En mi mochila, el Bakutainer estaba vacío. Solo quedaba un residuo grisáceo, como ceniza de electrocardiograma. Desde entonces presento extrasístoles intermitentes. Cardiología dice que son benignas, pero cada vez que el corazón se me salta, siento un eco metálico en los oídos, como martillo en yunque. He soñado con rieles que reptan sobre mi lengua y me cosen la garganta. Al despertar, la almohada vibra un segundo, luego se calma. La mina Santa Lucía sigue clausurada. Sin embargo, los pastores de la zona cuentan que por las noches se oyen locomotoras sin luz descendiendo al barranco y un latido de hierro que hace repicar las cerraduras de los burros. Yo sé que no es tren, es el corazón de la montaña, alimentado por quienes nos atrevimos a tocarle la arteria. Cuando mi pulso finalmente ceda, temo que el metal lo suplante y siga bombeando más hondo que la tierra. Que un día alguien excave donde caiga mi cuerpo y encuentre mis huesos convertidos en riel nuevo, recién bruñido, latiendo por turno mientras espera la próxima cuadrilla. Porque algunas máquinas no se reparan, se nacen y necesitan sangre para templar el acero que vendrá después. Bengalas que sangran. El 18 de octubre de 2024 me asignaron como enfermero de combate al Batallón 23A para apoyar la búsqueda de un helicóptero civil desaparecido en la Sierra de Temascaltepec, Estado de México. Volamos en un U-60 hasta un claro a 2,900 metros. A esa altitud la neblina parece un océano invertido y el viento corta como papel mojado. Éramos 9 fusileros, un guía de montaña y yo. Llevaba un botiquín liviano, pero la espalda me pesaba por los rumores. Decían que la aeronave transportaba material de radioisótopos y que la tripulación jamás emitió Mayday. Solo un pulso en frecuencia SAR que se desvaneció como si alguien lo hubiera aplastado con la palma. A las 21:10 la visibilidad cayó a menos de 10 metros. Nos vimos obligados a acampar en la ladera norte de un barranco húmedo donde el musgo brota hasta de las piedras. El capitán ordenó disparar 2 bengalas M583A1 para marcar nuestra posición al helicóptero de relevo. Cuando los proyectiles abrieron su paracaídas, la luz blanca reventó en el techo de nubes y algo inesperado ocurrió. En vez de la incandescencia limpia, la estela quedó tintada de rojo vino. No era reflejo, brillaba como una herida abierta en el cielo. La neblina se impregnó de aquel tinte y comenzó a caer una llovizna tierna, espesa, que al tocar la nariz dejó un sabor a hierro. Pensé en óxido del tubo lanzador o en fósforo contaminado, pero el efecto no constaba en ningún manual de artillería ligera. Recogí un par de gotas sobre un apósito, se coagularon formando filamentos oscuros. El capitán decidió asegurar los casquillos para análisis y continuamos el ascenso. Cada veintena de pasos, la linterna captaba sedimentos rojizos adheridos a ramas, como si la montaña destilara sangre antigua. A medianoche alcanzamos una torre de vigilancia forestal semiderruida en la cresta. Desde allí escuchamos un golpeteo hueco, similar a masas contra tambor, que provenía del cañón invisible 10 metros abajo. Algunos apuntaron sus fusiles al vacío. Las miras térmicas no mostraban formas vivas, solo hilos calientes flotando entre la bruma, enredándose unos con otros igual que raíces aéreas. Al tocar el botón de mi radio, emergió un crujido suave, ni estática ni señal, sino algo entre suspiros y gárgaras ahogadas, demasiado cerca del micrófono. A las 2:30 disparamos una tercera bengala para iluminar el desfiladero. Esta vez la cápsula salió disparada, pero antes de alcanzar los 20 metros se fracturó sola. De su interior brotó un chorro líquido que chisporroteó al roce con el aire, precipitándose como lluvia menuda sobre nuestras botas. El guía, que iba adelante, resbaló y cayó de rodillas. Cuando me acerqué a socorrerlo, vi que sus manos estaban cubiertas de una sustancia viscosa color granate. Llevé la linterna, aquello palpitaba en los pliegues de la piel. Le apliqué povidona, pero el yodo se volvió rosado inmediato, absorbido por la mezcla. El ascenso se detuvo,
montamos refugio en la torre medio colapsada. La madera crujía con un compás que no coincidía con el viento, sonaba como un latido lento, contenido en cada viga. Guardé los casquillos sangrantes en un estuche estéril. El metal goteaba un líquido que no se evaporaba ni se absorbía, formaba perlas esféricas que rodaban hasta juntarse en coágulos, latentes como animales acorralados. Al amanecer, la neblina se retiró unos metros. Al fondo del barranco apareció la silueta amarilla del helicóptero siniestrado. La cabina estaba destrozada, pero lo que heló mi sangre fue ver decenas de manchas rojizas salpicadas hacia arriba, como si la sangre fluyera contracorriente desde el suelo hasta la bóveda de niebla. Bajamos con cuerdas. El fuselaje mostraba orificios diminutos, similares a picaduras de insecto, alineados en círculos concéntricos. Dentro, ni rastro de los pilotos ni de los bidones que, según el manifiesto, contenían fuentes radiactivas. Solo hallamos cinturones desabrochados y un intercom descuartizado. El capitán ordenó extracción inmediata. Mientras enrollaba la soga, noté que el líquido de los casquillos había impregnado mi mochila, formaba un entramado venoso que palpitaba al ritmo de mis latidos. Sentí un mareo súbito, como si las pulsaciones me tiraran desde dentro. Me quité el guante para sentir mi pulso, tenía la yema del dedo manchada y caliente. Las venas superficiales se marcaban más azules, empujadas por un bombeo ajeno. Tuve que morderme el puño para no gritar. A las 7:12 horas apareció el Black Hawk de relevo. Su rotor disipó parte de la neblina, que reaccionó como si fuera humo sobre brasas, se moldeaba en remolinos rojizos que subían en espiral. Para señalizar la zona, un cabo accionó la cuarta bengala. No hubo iluminación, el cartucho se abrió como flor de sangre y chorreó líquido oscurísimo sobre la carga colgante del helicóptero. La tripulación alzó la nave, pero las gotas se pegaron al patín y comenzaron a deslizarse hacia la cabina, reptando como gusanos líquidos contra la gravedad. El piloto abortó el rescate, ascendió hasta perderse. Nadie respondió después en la frecuencia de vuelo. Sin apoyo aéreo eligieron evacuar a pie por la ruta sur. El capitán me pasó el mando del rehén principal, las muestras en la mochila. Noté que el tejido venoso sobre el cordura formaba, por segmentos, sílabas indecisas, parecían letras deformes que intentaban escribirse en relieve. Cada paso provocaba que las gotas dentro del estuche se agitaran y resonaran como cuentas en una maraca. El sonido no era metálico, recordaba al latido fetal escuchado con Doppler. 3 horas de descenso agotaron al grupo. A medio flanco, el guía se desplomó, el pulso era rápido pero débil. Al cortar la manga para colocar el manguito, descubrí que su vena cefálica vibraba bajo la piel con un impulso distinto al cardíaco, como si tuviera 2 circulaciones corriendo una contra la otra. Saqué una lanceta y pinché, brotó sangre AB negativo, dato casi imposible en alguien mestizo de la región, mucho menos coincidente con la tipificación de las muestras de los casquillos. Probé con hemocultivo. El plasma se cuajó en segundos formando una telaraña fibrosa. Continuamos arrastrándolo. A las 11:45 horas llegamos a una explanada donde todavía se marcaban los anillos de fuego usados por brigadistas forestales. Allí descubrimos el origen del golpeteo nocturno, troncos huecos colgados entre árboles, golpeando con la brisa leve, saturados de un líquido vermellón que goteaba sobre el mantillo y se filtraba al subsuelo, formando racimos de hongos gris perla. El guía convulsionó, de su boca salió una espuma rosada con partículas densas que, al tocar la tierra, se reunieron en filamentos hacia el charco más cercano. Ordené sedar al paciente. Mientras preparaba la ketamina, mis manos temblaron, los guantes estaban impregnados de un sudor carmesí que no salía con agua ni con cloro. El temblor empeoraba cuando la mochila latía, parecía arrastrar cada célula de mi cuerpo hacia su núcleo, tirando de mí como un corazón ajeno bombeando afuera de su caja torácica. Pasado el mediodía la niebla se disipó por completo, revelando líneas rojizas serpenteando entre pinos, convergiendo hacia cuevas calcáreas. El capitán exigió abandonar todo peso no esencial. Abrí el estuche para sellar las muestras, las gotas no estaban. En su lugar había una membrana translúcida, tensada sobre las esquinas, pulsando a ritmo estable como si respirara. No recordaba en qué momento exacto se transformó,
pero ya no goteaba, absorbía luz igual que un diafragma. El guía agonizaba. Sus venas se marcaban negras, cada espasmo expulsaba un chorro de sangre granate que se arrastraba al suelo. En un destello de lucidez, él mismo se arrancó la vía y señaló la membrana con ojos suplicantes. La expresión me transmitió un mensaje sin palabras: ciérralo antes de que respire más. Quise complacerlo, mas el capitán se interpuso, protegía la evidencia. A las 14:02 escuchamos rotores. El primer Black Hawk había regresado, pero volaba errático, con morro descendente. Descargó humo rojizo por el escape. Algo se agitaba en el tren de aterrizaje, una masa gelatinosa que goteaba hilos traslúcidos. La nave perdió sustentación y se estrelló contra la ladera opuesta. Una explosión opaca lanzó confeti de chatarra entre saltos amortiguados, como si la montaña fuese de espuma. Ninguna llamarada, solo un hongo de polvo rosado que se reabsorbió al cabo de segundos, dejando el claro limpio, casi pulido. Sin radio, sin apoyo y con el guía muerto, el capitán dio la última orden: enterrar la mochila y marcar la posición. Cavamos 1,5 metros, la tierra exudaba líquido rojizo con olor a cobre mojado. Sellamos la fosa con piedras. Entonces ocurrió: el suelo latió bajo las botas. Un pulso profundo levantó un leve montículo, la membrana, enterrada, infló la tierra hasta agrietarla. Un chasquido rompió la tarde y la grieta expulsó un chorro vertical que se dispersó en neblina roja. Cada partícula buscó la altura y se mezcló con la nube madre que dormía sobre los picos. Corrimos barranco abajo hasta enlazar con un camino forestal. Allí esperaban 2 pick-up de protección civil. Nadie creyó nuestra versión. Declararon que las bengalas contenían colorante pirotécnico defectuoso y que el guía murió de hipotermia. El laboratorio militar, sin embargo, citó un hallazgo en los casquillos: sangre humana AB, a 37 grados centígrados, con carga viral indefinible. No figuraba ADN completo, sino fragmentos repetidos, como si la muestra copiara una sola frase genética: he pedido baja temporal. Desde entonces mi pulso a veces se descarrila, se acelera sin motivo, igual que una bengala antes de romper. Mi sudor huele a hierro mojado. En la noche, el zumbido del refrigerador reproduce el golpeteo hueco de aquellos troncos colgados. Temo que haya inhalado demasiado de la neblina o que la montaña dejara en mí su propio casquillo, aún goteando. Cuando sueño, no sueño, veo la membrana palpitar, creciendo bajo la sierra como un enorme corazón geológico. Cada latido arroja un filamento rojo al cielo, cada filamento busca otros cuerpos donde colarse y hacerse sangre nueva. Sé que no soy enfermero ya, soy recipiente, y cuando mi circulación se llene de esa sangre ajena, tal vez mi piel se abra en grietas dando paso a un chorro oscuro que humedezca la ciudad dormida, iluminada apenas por bengalas que sangran donde nadie espera verlas. Sierra de los Lamentos. No revelaré mi nombre real ni la unidad a la que pertenezco. Basta decir que en 2021 era cabo primero en un batallón de fuerzas especiales del ejército mexicano. Durante un curso avanzado de infiltración y supervivencia, nuestros superiores organizaron una prueba individual que debía ponernos al límite: recorrer a pie 48 kilómetros de la Sierra Madre del Sur, en la frontera agreste entre Guerrero y Oaxaca, sin apoyo. Con el equipo mínimo y un radio de emergencia sellado que solo podíamos activar si el riesgo de muerte era inminente. Nada de drones, nada de escoltas. Querían atletas silenciosos y letales, acostumbrados a la selva húmeda, a la niebla baja y a la soledad absoluta. La mañana del 14 de abril me descargaron desde U-60 en un claro de vegetación ahogada por la bruma. El helicóptero se desvaneció entre los pinos y el rumor de sus aspas quedó sustituido por un silencio aceitoso, interrumpido apenas por grillos y el goteo de nubes atrapadas en las copas. Traía mi Galil, 3 cargadores, un machete, pastillas potabilizadoras, 2 sobres de liofilizados y una hamaca impermeable con mosquitero. Nada parecía fuera de lo normal. El primer tramo transcurrió entre pendientes fangosas, raíces traicioneras y el olor dulzón de bromelias podridas. Aún así, desde el kilómetro 2 sentí el primer aviso, un zumbido grave en los oídos,
parecido al que precede a los bombazos, pero más irregular, con una cadencia casi respiratoria. Me quité los tapones auditivos, el zumbido seguía dentro de la cabeza, como si algo estuviera acomodándose en mis senos paranasales. A las 19 horas hallé un promontorio protegido del viento. Colgué la hamaca entre dos encinos retorcidos, preparé medio litro de caldo y me senté sobre la mochila para cenar. Fue entonces cuando escuché un silbido breve, infantil, salido del fondo del pinar. No era pájaro ni coyote, estaba afinado en tonalidad humana, con la ligereza de una flauta de carrizo. Me quedé inmóvil, rifle en las rodillas, tratando de razonar. Los cárteles reclutan halcones de todas las edades, pero esos niños no andan solos aquí arriba, y menos de noche. Encendí la linterna infrarroja y barrí la ladera. Nada. El silbido regresó, más cerca, acompañado de un murmullo gutural que me erizó la piel. Tomé mi cuchillo, apagué la estufa y me atrincheré detrás de un tronco. Pasaron 20 minutos sin un solo crujido de rama, finalmente el murmullo se disipó y la montaña recuperó su sopor. No pegué un ojo en toda la noche. Cada vez que el cansancio me vencía, un chasquido invisible me obligaba a abrir los párpados. A las 5:30 desmonté el campamento y reanudé la marcha con la sensación de que me jalaban la nuca hacia atrás. El zumbido intracraneal volvía cada ciertos pasos, sincronizado con latidos que no eran míos. 2 horas después, cuando el sol apenas filtraba rayas anémicas entre la neblina, descubrí la primera anomalía tangible. En la vereda apareció un casquillo oxidado de 7.62 milímetros, del modelo que el ejército dejó de usar en los 90. Lo tomé como una curiosidad histórica, pero 50 metros más adelante encontré una tapa de cantimplora con el escudo antiguo de la Secretaría de la Defensa. Parecía colocada sobre el musgo, no incrustada en él, como si alguien la hubiera dejado ahí minutos antes de mi llegada. A las 10 de la mañana el sendero se desmoronó en una vaguada de barro oscuro. En la base del barranco descubrí una entrada colapsada de túnel, sobresalían vigas carcomidas y latas apiladas con etiquetas ilegibles. Era evidente que me hallaba ante un campamento olvidado, quizás de la campaña Guerrero contra la guerrilla de los 70, pero ningún mapa militar lo referenciaba. El zumbido en la cabeza se intensificó hasta volverse pulsos eléctricos. Una idea irracional me empujó a inspeccionar la boca del túnel. Si allí dentro vivía algún narcotraficante, lo neutralizaría, si no, al menos obtendría respuestas. Gateé bajo las vigas, arrastrando el fusil y la mochila. El túnel olía a hierro rancio y tierra húmeda. Tras 5 metros apareció una galería excavada a pico, en la pared colgaban restos de estandartes putrefactos y, sobre el suelo, un casco M1 abollado y cubierto de babas de murciélago. El casco era demasiado pequeño para un adulto. Antes de que pudiera procesarlo, sonó detrás de mí el mismo silbido infantil, ya dentro del túnel, a no más de 2 metros. Giré la culata, encendí la linterna táctica y apunté. La luz cortó el polvo en suspensión y reveló, por medio segundo, la silueta de un niño vestido con camuflaje antiguo, rostro tiznado, ojos apagados como vidrio negro. Portaba un brazalete con la bandera al revés y levantaba un dedo índice ante sus labios. Parpadeé. La galería volvió a estar vacía. No disparé, la garganta se me cerró hasta doler. Avancé de espaldas, alumbrando cada rincón. De pronto, el haz iluminó un cuaderno militar sobre un escritorio medio podrido. En la portada podía leerse, a lápiz quemado, curso de contrainsurgencia, 27 de agosto de 1977. Las páginas internas estaban empastadas por la humedad, pero distinguí varias notas borrosas: Escuadrón 13, niños voluntarios, laberinto acústico, no silbar, no responder. Fue suficiente. Salí del túnel casi a gatas, con los oídos palpitando y un regusto metálico en la lengua. Quise llamar por radio, explicar que había hallado un sitio potencialmente peligroso, solicitar instrucciones. Sin embargo, cuando pulsé el PTT solo obtuve estática y una voz lejana balbuceando mi indicativo con tono de burla. Desconecté el aparato, temblando, y seguí monte arriba. El aire estaba tan denso que cada inhalación era un trago de agua tibia. 2 kilómetros después, los pinos se abrieron en una meseta corta donde alguien, o algo,
había dispuesto media docena de casquillos viejos formando un círculo perfecto. En el centro, un muñón de vela roja se consumía sin llama, humeando como un fósforo recién apagado. No me detuve a estudiarlo, crucé la meseta con la adrenalina disolviendo el cansancio. Al caer la tarde empecé a ver figuras periféricas, soldados flacos, camuflados de marrón, girando al unísono para no enseñarme los rostros. Cada vez que trataba de fijar la vista, desaparecían entre los troncos. Para empeorar las cosas, empezó un vendaval de montaña que elevó la bruma hasta la cintura. El bosque se volvió un laberinto lechoso, saturado de silbidos. Corrí sin plan de ruta, chocando contra ramas, hasta tropezar con un promontorio pedregoso. Allí, la niebla se arremolinaba sobre una fosa rectangular de medio metro de profundidad. La tierra alrededor estaba removida hace poco, grumos frescos, raíces cortadas a machete, huellas infantiles descalzas que se alejaban hacia ninguna parte. Me temblaron las manos. Clavé la navaja de la pala portátil y escarbé sin pensar. A los pocos minutos encontré botones metálicos, la charretera de un teniente y dos húmeros diminutos abrazando un torso adulto cubierto por un chaleco roto. Reconocí el escudo nacional bordado en hilo dorado. Empaqué los restos en una lona, improvisé un lecho con rocas y lo sepulté a un lado, rezando a medias un Padre Nuestro. Al cubrir la fosa el zumbido de mi cabeza se disipó, como si algo hubiera retirado su lengua de mi tímpano interno. A su vez, el viento cesó, los silbidos se alejaron por la ladera con la cadencia de un coro que se rinde. Esa noche monté la hamaca a ciegas y, aunque el miedo seguía pegado a mis costillas, logré dormir un par de horas. Soñé que andaba de patrulla con reclutas de uniforme mostaza, todos silbaban la misma tonada, mas ninguno tenía boca. Desperté al amanecer empapado de sudor y descubrí, clavado en la corteza frente a mí, el cuaderno que había tomado del túnel. Estaba abierto en una página que yo no había visto. Allí, con tinta corrida, se leía: quien sopla en la sierra llama a los que nunca volvieron. No intenté entender el mensaje. El radio volvió a funcionar y una voz familiar me ordenó llegar en 3 horas al punto Bravo 4. Obedecí con la mente en blanco, avanzando bajo la lluvia ligera que empezaba a despejar la niebla. 1,5 kilómetros antes del sitio de extracción pasé junto a una cruz improvisada de ramas. Colgada en ella había una placa de identificación de la década de los 70, el apellido, casi borrado, terminaba en Z. Me obligué a seguir sin detenerme. A las 11:00 me recogió un UMB. El capitán de rango, uno de los instructores, preguntó si necesitaba atención médica. Respondí que no, añadí que el terreno tenía ruinas militares que valía la pena cartografiar. Él me midió con una mirada incómoda, luego sonrió sin humor y dijo algo que nunca olvidaré: aquí no hay ruinas, cabo. Solo monte y silencio. Si vio otra cosa, guárdelo en su bitácora de pesadillas. Después clavó la vista al frente y no volvió a hablar. Han pasado 4 años y todavía siento los silbidos cuando cierro los ojos. Los psicólogos del ejército lo atribuyen a estrés postraumático. Mis compañeros dicen que los fantasmas son la forma en que la montaña protege sus secretos. Yo no descarto ninguna explicación, pero cada vez que subo a la sierra llevo una vela roja en la mochila, por si acaso. No la enciendo para alumbrarme, la dejo donde el viento sopla más frío, con la esperanza de que los niños sin boca encuentren la luz y, tal vez, olviden mi nombre. Umbral azul. No sé si algún día me atreveré a firmar estas líneas, pero necesito contarlo antes de que la culpa y el miedo me consuman. En marzo de 2018 me tocó integrar una pequeña patrulla de la Brigada 33 del Ejército Mexicano, destacada de emergencia en la parte más tupida de la selva lacandona. El pretexto oficial era frenar el trasiego de madera y personas que, según inteligencia, cruzaban por veredas invisibles entre México y Guatemala. En realidad, parecíamos peones abandonados sobre un tablero inmenso: 4 hombres, 2 fusiles FX-05, un radio de campaña que apenas agarraba señal y una tienda verde olivo plantada a kilómetros de cualquier camino. Íbamos a rotar turnos de vigilancia durante una semana.
El capitán se despidió desde el helicóptero con un pulgar arriba y la promesa de volver por nosotros cuando la zona estuviera tranquila. Nunca imaginé que su promesa significaría otra cosa, que, al regresar, ya no seríamos los mismos. Los 2 primeros atardeceres transcurrieron con la rutina de cualquier operación en monte: asegurar un claro, cavar una zanja para desechos, colgar hamacas, enumerar municiones. Esa normalidad militar me tranquilizaba. Pero en la tercera noche se instaló un silencio que no encaja con la selva, ni chicharras, ni monos nocturnos, ni el zumbido obstinado de los mosquitos. A las 01:40 escuché el chasquido del interruptor cuando el cabo Mendoza encendió la linterna roja para despertarme y cederme la guardia. Susurró, temblando, que había algo raro a unos metros del perímetro. Creí que se refería a indocumentados o a taladores, así que respondí con un gruñido y un vamos a ver mientras me ajustaba el chaleco antibalas. Cuando salimos, noté que la temperatura había bajado como si de pronto estuviéramos en un almacén refrigerado. Nuestro aliento formaba nubes blancas debajo de los cascos. Avanzamos en cuclillas hasta la línea de brecha que habíamos despejado con machete esa misma tarde. La linterna roja apenas delineaba siluetas de troncos sudorosos, pero bastó un parpadeo para localizar el origen del silencio. Un fulgor azul, tenue y pulsante, flotaba en el centro de un claro natural, justo donde horas antes había un caído de ceiba. El destello era ovalado, vertical, más alto que un hombre. La luz, sin embargo, no iluminaba el suelo, parecía absorberlo, y la vegetación a su alrededor se balanceaba con una corriente que no sentíamos sobre la piel. Esa desconexión me heló la sangre. Mendoza apretó mi hombro sin decir palabra, sentí su ansiedad clavárseme como una estaca. Entonces lo imposible tomó forma. Una figura emergió atravesando la luminosidad con la naturalidad de quien cruza una cortina de tela. Se distinguía humana, extremidades proporcionadas, cabeza rapada, mono ajustado del mismo azul del resplandor. Pero había algo en su manera de moverse ligero, sin el esfuerzo que exige la gravedad selvática, que gritaba anómalo. Detrás de mí, el soldado Reyes dejó escapar un jadeo. Al escucharlo resoné al adiestramiento: si te descubren, haz presencia. Levanté mi arma en posición de seguridad y di un paso, dispuesto a ordenar el alto. No salió voz. Antes de que pudiera articular palabra, un segundo ser idéntico cruzó el umbral y ambos giraron hacia nosotros con precisión de espejo. Lo que tenían en la muñeca derecha no era fusil ni pistola, parecía un aro metálico adherido a la piel. El más cercano alzó la mano, y el aro vibró con un zumbido ensordecedor, como un motor de turbina comprimido dentro del cráneo. El aire pareció doblarse, sentí los tímpanos reventar. Reyes y Vega cayeron al piso, convulsionando, mientras Mendoza se llevaba las manos a la cara. Alcancé a oler mi propia sangre, goteaba de la nariz sobre el collar de la camisa. Aún aturdido, accioné el selector del FX-05 y solté una ráfaga de 3 disparos al centro de masa de la silueta más próxima. No hubo chispazos ni impacto visible, las balas se estrellaron en aquel resplandor y fueron absorbidas como piedras en agua espesa. El segundo ser respondió con otro pulso sónico. Todo se volvió negro. Volví en mi minutos u horas después, el reloj digital marcaba las 3:07, pero no sé cuánto tiempo estuvo sin energía, con el sabor a hierro en la boca y el cabello empapado de sudor frío. El claro estaba vacío, tan solo quedaba un olor penetrante a ozono y hojas quemadas. Reyes sangraba de los oídos, Vega no se movía y respiraba superficialmente. Mendoza insistía en que todavía están aquí, señalando al vacío. Traté de levantarlo, pero se soltó y corrió hacia donde había estado la luz, cayó de rodillas y comenzó a cavar con las manos, como si buscara enterrarse. Lo arrastré de vuelta, temiendo una crisis psicótica. Fue entonces cuando vimos que la vegetación alrededor del sitio presentaba una marca perfecta, un círculo de tierra estéril, sin una brizna, de casi 3 metros de diámetro. Ni siquiera el fuego deja un borde tan limpio. Solicité apoyo por radio. La voz del teniente en el otro extremo parecía venir de kilómetros bajo tierra, perdíamos la señal a cada frase. Se ordenó disparar una bengala para guiar a la patrulla más cercana. Encendí el tubo y disparé,
Al estallar, el cielo quedó pintado de rojo y descubrí algo que borró cualquier noción de seguridad. Entre las copas más altas flotaban otras 3 luces azules, separadas, observándonos. No eran drones, se movían en silencio, contra el viento, y apagaron su fulgor apenas la bengala comenzó a morir. Hasta hoy, cada vez que huelo pólvora, recuerdo ese instante de oscuridad posterior. El ruido de la selva regresó de golpe, pero sonó diferente, como si la orquesta tocara un compás equivocado. A las 4:20 llegó la sección de apoyo. Ellos encontraron a Vega con fractura de húmero, a Reyes con hemorragia auditiva y a Mendoza sedado después de inyectarle medio frasco de diazepam. Yo logré mantenerme de pie lo suficiente para entregar un informe verbal, contacto con elementos desconocidos, armamento acústico, retirada hacia punto de origen. Lo escribí después, palabra por palabra, en un parte que acabó clasificado. Nadie mencionó portales ni luces, nos limitaron a un diagnóstico de ataque de grupo armado con tecnología no identificada. Supongo que era la manera más cómoda de digerir lo imposible. El helicóptero médico nos evacuó al amanecer. Camino al hospital militar de Tuxtla vi la selva extenderse debajo, inmensa y aparentemente intacta, como si la noche anterior hubiese sido un mal sueño. Pero las hélices vibraban con una frecuencia que recordaba el zumbido del dispositivo enemigo, y apenas cerraba los ojos revivía la presión insoportable en los huesos del oído. Los doctores certificaron mis lesiones, barotrauma bilateral, síncope, laceraciones nasales. Recomendaron reposo absoluto. Sin embargo, el verdadero daño fue invisible. Comencé a experimentar microapagones de memoria. Despertaba sudando a las 1:40, exacto a la hora del primer avistamiento, con la imagen del umbral azul clavada en la retina. Me recetaron clonazepam. El psiquiatra lo llamó TEP, yo lo llamo deuda pendiente con algo que vino de un lugar sin nombre. 2 semanas después vinieron los interrogatorios de personal de inteligencia de defensa que hablaban más inglés que español. Nos separaron en cuartos estériles e idénticos. A cada uno le mostraron fotogramas borrosos de luces, diagramas de frecuencias, grabaciones infrarrojas de la patrulla rival. Yo repetí mi versión sin adornos, la luz, las figuras, el arma sónico, la retirada. El agente tomó notas sin levantar la vista. Al final me preguntó si consideraba la posibilidad de una alucinación colectiva inducida por sustancias naturales de la selva. Contesté que prefería imaginarme loco que aceptar lo contrario, y aún así la idea no me dejaba dormir. Él sonrió sin humor, cerró la carpeta y me dio la mano como quien sella un pacto de silencio. Han pasado 7 años. Reyes quedó sordo del oído izquierdo, Mendoza solicitó baja voluntaria y desapareció de los registros, su familia dice que se internó como misionero en la sierra. De Vega solo supe que nunca volvió a usar uniforme, camina con bastón y tartamudea cuando huele turbocina. Yo sigo en servicio, relegado a oficina logística en Veracruz. De noche, cuando la base guarda silencio, sigo sintiendo el zumbido dentro de los huesos. A veces el generador falla y la luz de emergencia, azul pálido, titila en pasillos vacíos, entonces sé que el umbral no se cerró aquella noche, que solo se eclipsó esperando la ocasión de abrirse otra vez. Si usted lee esto y decide llamarme mentiroso, lo entiendo. Creo que también me llamaría así si no llevara en el cráneo la cicatriz de aquel pulso inaudito. Solo le pido un favor, si un día, viajando por la frontera sur, advierte que el bosque se queda mudo y la noche se enfría sin motivo, no intente averiguar qué ocurre. Retroceda, rece lo que sepa rezar y corra tan lejos como pueda. Porque en la selva de este país existe un sitio donde la realidad es delgada, y al otro lado, criaturas con rostro humano observan, esperando que alguien las escuche para cruzar. Y cuando lo hagan, no habrá balas suficientes para mantenerlos fuera. Ecos huecos. Me enlisté en el Ejército Nacional de Colombia en febrero de 2008, cuando apenas tenía 19 años y el país continuaba sumido en un conflicto que parecía no terminar nunca. Mi familia, campesinos de las laderas del Tolima, veía en el uniforme la única salida a la pobreza y yo, demasiado joven para entender del todo las implicaciones, acepté el destino sin hacer preguntas.
Después de los 3 meses reglamentarios de instrucción básica en Tolemaida, me asignaron al batallón de ingenieros N grados 29, especializado en apertura de rutas y explosivos de demolición. Fue allí, durante un ejercicio subterráneo en el alto de la línea, donde comencé a dudar para siempre de los límites entre lo real y lo imposible. La cordillera central guarda un laberinto de túneles de extracción abandonados desde los años 50. El batallón utilizaba aquel sistema de galerías para simular rescates y reconocimientos en espacios confinados. Nuestro pelotón, conformado por 4 soldados regulares, Rivas, Gómez, el cabo primero Suárez y yo, debía descender, cartografiar 2 niveles y regresar antes de la medianoche. Suárez, curtido por operaciones reales, recalcó la orden: terminaríamos el trabajo sin radios ni armamento, igual que lo haría una cuadrilla aislada tras un derrumbe. Entramos a las 18:40 horas. El aire olía a roca húmeda y hierro oxidado. El frío nos raspaba los dientes. Avanzábamos iluminados apenas por lámparas mineras que lanzaban un cono amarillento contra paredes negras, como si la oscuridad fuese un animal que se retiraba unos pasos y, enseguida, volviera a engullirlo todo. La primera hora transcurrió sin novedad. Marcábamos las bifurcaciones con pintura fluorescente y tomábamos notas de estabilidad en una libreta, siempre en silencio salvo por el chasquido de nuestras botas sobre el cascajo. Fue pasadas las 20 horas cuando escuché el primer golpe, seco, metálico, resonante, proveniente de un ramal auxiliar a la derecha. Me detuve. Rivas levantó la vista al mismo tiempo. En el reflejo de su casco supe que él también lo había oído. Mas ninguno dijo nada. El reglamento exige discreción, lo di por hecho, y seguimos. 15 minutos después se escuchó un segundo golpe, idéntico al primero. El cabo Suárez hizo una mueca, se acercó al cruce y enfocó su lámpara por el hueco. Nada. Aún así, anotó la incidencia. Ruidos estructurales, murmuró, y caminó delante de nosotros con la disciplina de quien no concede tregua a los nervios. La anomalía empezó a cobrar forma cuando alcanzamos el nivel inferior. Allí el aire era más denso, impregnado por un hedor rancio que recordaba grasa rancia y agua estancada. Gómez, quien siempre bromeaba en momentos tensos, permanecía callado. A cada pocos metros nos deteníamos para registrar fisuras y medir niveles de gas, pero la concentración se desmoronaba bajo la sensación de ser observados. El tercer golpe quebró el silencio a las 21:27 horas. No provenía de atrás ni de los costados, era como si algo hubiese golpeado el muro opuesto a nosotros, a un par de metros, luego retrocedido con la agilidad de un animal asustado. El estruendo reverberó por las galerías y durante un par de segundos solo escuché la sangre en mis oídos. Suárez ordenó alto. Exploramos con los haces de luz, polvo suspendido, vetas de cuarzo, un viejo vagón minero volcado. Nada más. Seguimos, pero la pendiente era traicionera y el suelo resbaladizo. A las 21:50 horas un quejido, humano e inconfundible, se coló desde un pozo vertical a nuestra izquierda. La lámpara de Gómez tembló al enfocarlo. No había viento allá abajo, aún así, algo produjo un eco que sonaba a lamento. Suárez tragó saliva y se inclinó sobre la boca del pozo. La cuerda de seguridad no bastaba para descender sin anclajes. El cabo vaciló. Yo esperaba oírlo ordenar retirada, mas apretó los puños y decidió continuar por el túnel principal, convencido, o fingiendo estarlo, de que alguien nos estaba jugando una mala pasada. La lógica militar dice que uno debe avanzar o replegarse sin dudar. Pero la lógica se corroe cuando la oscuridad insinúa presencias. 10 metros después, Rivas se desplomó sobre una rodilla. Claudicó, algo va detrás, susurró. Suárez lo obligó a levantarse de un tirón. Yo me giré, el haz de mi lámpara osciló sobre las paredes y pareció delinear una silueta, una cabeza vencida hacia un costado. Cerré los ojos un instante, al abrirlos, la pared estaba lisa, indiferente. Noté que respiraba demasiado rápido y conté hasta 10, recordando las técnicas de control de pánico que nos enseñaron en supervivencia. Ya rondaban las 22:15 horas cuando encontramos el origen del hedor. Al fondo de una cámara lateral yacían los restos esqueléticos de un caballo,
aún con parte del cuero adherido a las vértebras. Un lazo de nylon en el cuello revelaba que lo habían bajado con intención. Alguien, en algún momento, había introducido aquel animal a las profundidades. El misterio trastabilló dentro de mí. ¿Cómo? ¿Por qué? Suárez registró el hallazgo con un escozor visible en sus facciones. Sentí que, de manera tácita, la misión concluía. Nuestro informe superaría cualquier objetivo didáctico. Regresamos sobre nuestras huellas. El ruido de las botas elevaba nubes de carbonilla y cada exhalación generaba vaho. El túnel se me antojaba más estrecho, no estaba seguro de que fuese una ilusión. Cuando la salida quedaba a unos 800 metros, el silencio se fracturó por un alarido que no podría reproducir ni con la memoria más exacta. No era grito de dolor ni de furia, sonaba a amenaza antigua, a idiomas sin vocales, a un gorgoteo casi líquido que ascendía desde las paredes mismas. Las lámparas parpadearon y durante ese titubeo de luz vi algo erguirse al fondo, alto, flaco, huesudo, de brazos demasiado largos, con la piel grisácea opaca tensada sobre un cráneo alargado. No tenía ojos, sino dos hundimientos oscuros que reflejaron la luz un instante, igual que carbón recién avivado. Suárez rugió una orden de retirada, y en ese punto nuestras piernas simplemente obedecieron a una voluntad que desconocíamos. Corrimos. El techo parecía encogerse, en ciertos pasajes apenas podíamos alzar la cabeza. Gómez tropezó, lo arrastré con Rivas mientras Suárez cubría el flanco, apuntando la linterna hacia atrás a pesar de que no llevaba rifle. Cada tanto se escuchaba aquel golpe metálico, como si la criatura, o lo que fuese, blandiera una barra contra la roca para delimitar su territorio. El sonido rebotaba, se multiplicaba, venía de todas partes. Los canarios que siglos antes alertaban de gas tóxico no habrían durado un segundo ante un fenómeno semejante. A las 23:02 divisamos la luz roja del marcador que señalaba el acceso exterior. Corrimos bajo una lluvia de polvo, alguna vibración del perseguidor desprendía pequeñas lajas del techo. Alcanzamos la cámara de acceso y escalamos la rampa de 15 metros que nos llevaba a la superficie. Suárez fue el último en salir. Apenas puso un pie fuera, el generador auxiliar, instalado a un costado del portal, colapsó con un estallido de fusibles y la boca del túnel quedó sumida en oscuridad absoluta, como si el monte hubiese cerrado sus fauces. La madrugada se consumió entre reportes y revisiones médicas. Nos separaron para interrogarnos. Ninguno sostuvo que hubiese visto a alguien, nadie mencionó un monstruo. Las versiones coincidían en el caballo y en los golpes. El capitán encargado argumentó que los sonidos podían deberse a deslizamientos o corrientes de aire y el cadáver animal a cazadores ilegales. Nadie, sin embargo, explicó por qué los sensores sísmicos no detectaron vibraciones, ni por qué las cámaras térmicas instaladas en el portal registraron 2 focos de calor extra durante 20 minutos. Uno era claramente nuestro grupo, el segundo permaneció quieto, como aguardando al borde interno, hasta que la energía se cortó. Esa noche creí que todo podría racionalizarse. Lo que no pude racionalizar fue el reguero de surcos paralelos aparecidos en nuestros cascos al día siguiente, 6 líneas finas, perfectamente simétricas, como marcas de garras que nunca rompieron la fibra de vidrio, pero quedaron grabadas como con láser. El investigador técnico sugirió que, en la huida, nos golpeamos contra una planchuela de acero olvidada en la mina. Juro que no existía ninguna planchuela allí. Suárez, fiel al reglamento, redactó un informe impecable y de prosa fría. El caballo, dijo, significaba actividad clandestina, recomendaba clausura temporal y patrullajes diurnos en la entrada. Nadie volvió a asignarnos tareas subterráneas. Un mes después, el batallón se desplegó en operaciones reales y aquella misión quedó archivada bajo la etiqueta de incidentes sin consecuencias. 17 años han pasado desde entonces. Serví en zonas selváticas y aldeas remotas, enfrenté emboscadas y vi cosas que a cualquier civil le robarían el sueño. Sin embargo, ninguna otra experiencia me ha perseguido con la ferocidad de aquella presencia en los túneles. En marchas nocturnas llego a escuchar de nuevo el golpe reverberando. Cuando apoyo la cabeza en la hamaca, percibo el olor agrio de la carne que se corrompe, despierto empapado en sudor buscando una lámpara que ya no llevo puesta.
No puedo asegurar que habita bajo esos cordones rocosos de la cordillera. Quizá un ser humano enfermo, quizá algún depredador adaptado a vivir en tinieblas, quizá algo menos definible para nuestros parámetros. Lo cierto es que aprendí que el miedo no retrocede ante el entrenamiento ni la disciplina, se agazapa, espera y ataca cuando los sensores están apagados y las órdenes se vuelven ruido distante. Tal vez eso explique por qué muchos veteranos callan. Algunos secretos no protegen a la institución, protegen la cordura de quien los guarda. A veces, durante relevos en puestos de observación, contemplo la boca oscura de la selva y me pregunto si todas las montañas tienen su propio guardián hambriento, una huella viva de los abismos que el ser humano aún no puede cartografiar. Por ahora, solo conservo las marcas en mi casco, colgado en la pared del apartamento donde vivo fuera de servicio. Las repaso con los dedos cada vez que dudo de mis recuerdos. Son filos delgados, paralelos, invencibles a la pintura y al paso del tiempo. Como recordatorios de que, a ciertos ecos huecos, uno les debe la vida que todavía respira y las pesadillas que todavía no terminan. Fogatas negras. Me llamo Ramiro Galeana, subteniente de fusileros. En abril de 2022 me asignaron como instructor de tiro en el Campo Militar 24A, situado en los llanos de Villa de Reyes, San Luis Potosí. Llegué con la convicción de que nada sorprende a quien ha olido pólvora y sangre en la sierra. Me equivoqué. El 17 de abril tocaba práctica de tiro nocturno para 30 reclutas del segundo escalón. La rutina era clara, líneas de fuego marcadas con lámparas químicas, blanco metálico a 250 metros, parapetos de tierra y, detrás, a 1 kilómetro, la nada de la meseta. Yo supervisaba precisión y disciplina de gatilló. El cielo estaba limpio, la luna recortaba los perfiles de las cardas como dientes carbonizados. Antes de comenzar, di la instrucción habitual: se dispara solo a la orden y al frente, nadie abandona línea sin mi permiso. Todos llevaban uniforme pixelado, chaleco y casco de Kevlar. Nadie portaba pasamontañas ni prendas civiles, así quedó asentado en la bitácora. A las 21:30, cuando el primer pelotón ajustaba miras, noté 2 figuras blancas asomándose detrás de los parapetos, silbatos sin sonido que me heló la sangre. Las formas vestían algo que reflejaba la luna, quizá overoles. Me giré hacia los reclutas, todos seguían en su posición, mirándome a la espera de la orden de fuego. Levanté la mano para llamar a los auxiliares, pero las figuras ya no estaban. Pensé en personal de intendencia extraviado. Ordené alto general, verifiqué cada sector con binoculares térmicos. Nada. Reanudé la sesión. A la señal, 30 fusiles FX-05 vomitaron luz anaranjada. Las ráfagas sacudieron la línea, el olor a propelente se mezcló con polvo alcalino. Entre fogonazos, volví a ver, clarísimo, una silueta blanca agacharse y erguirse tras el parapeto central, justo enfrente del recluta Arriaga. El resplandor de la boca de fuego iluminó su pecho liso, sin insignias. Quise gritar alto, pero fue un segundo, la figura se esfumó como un trapo suelto absorbido por el viento. Terminada la serie, ordené seguro y revista. Nadie reclamó blancos moviéndose. Todos juraban haber disparado solo a chapa metálica. Caminé con los auxiliares hacia los blancos para inspeccionar impactos. A medio trayecto, silencio roto apenas por el clic de mis botas, descubrimos algo imposible: un uniforme de faena prolijamente colocado sobre el primer objetivo, como si un maniquí se hubiese desvestido. Camisa doblada, pantalón colgando, botas alineadas. En la pechera, un único orificio calibre 5.56 milímetros impecablemente centrado, justo sobre el bolsillo izquierdo, sitio del corazón. Tocamos la tela, tibia y húmeda, como recién quitada de un cuerpo sudoroso. Pregunté a mis hombres si faltaba equipo, todos negaron. Revisamos los demás blancos, cada uno lucía su propio uniforme igual de ordenado, cada pecho horadado por un disparo perfecto. 30 conjuntos en total. La lógica se me escurría entre los dedos. Tomé la radio, la estática era un murmullo que repetía frases irreconocibles, entrecortadas. Regresamos al terraplén arrastrando las prendas, pesaban como si retuvieran el peso de los soldados ausentes.
El comandante de compañía, Mayor Valdés, llegó en camioneta. Inspeccionó el lote de uniformes, no halló etiquetas ni nombres. Ordenó registrar de nuevo la planilla. Todos los reclutas estaban presentes, vestidos y confundidos. Nadie reconoció las prendas. Para descartar sabotaje, Valdés dispuso una segunda práctica a las 0:30, mismo lugar, proyectiles trazadores para filmación. Montamos cámaras térmicas en trípodes. Valdés quiso dejar constancia de cualquier intruso. Los reclutas, tensos, alinearon cargadores. Cuando rompió el primer estruendo, los trazadores surcaron el aire verde fosforescente. En mi visor FLIR observé, con espanto, 30 réplicas térmicas surgir detrás de cada recluta, imitando postura, dedo al gatillo, disparando al unísono. No eran sombras, cada una emitía calor idéntico al soldado real. Un eco de carne y fuego. Grité y bajen armas, nadie obedeció, quizá porque la orden quedó ahogada en la avalancha de disparos. Valdés vio lo mismo, su cara perdió color. Corrió a las cámaras y pulsó detener. El estruendo cesó al fin. En cuanto los fusiles callaron, los duplicados térmicos se desvanecieron. Solo quedó el latido colectivo. Revisamos la grabación, archivo inutilizable. Los primeros segundos mostraban la línea, luego una lluvia de píxeles rojos y un pitido agudo. Valdés palideció, ordenó borrar todo, sacar las tarjetas y sellarlas para análisis. Esa noche nadie durmió. A las 3:15 el viento trajo un olor a pólvora quemada y sudor rancio. Valdés me despertó, los centinelas reportaban siluetas circulando alrededor del polígono. Salimos con linternas infrarrojas. El área brillaba como un cementerio fluorescente, los parapetos estaban cubiertos con 30 nuevas camisas de faena, cada una atravesada, nuevamente, por un solo disparo perfecto. El mayor perdió la calma, recojan todo, nos vamos. Cargamos las prendas en costales. Al alzar el último pantalón, encontré dentro un carnet plastificado. Pertenecía a un soldado de la 17ª zona, muerto en acción en 1997. Jamás supe cómo llegó ahí. Lo escondí en el bolsillo de mi chamarra por instinto. Amanecimos en la explanada principal. Valdés redactó un parte donde consignó fallos técnicos en equipo de grabación y confusión de material logístico. A los reclutas se les prohibió hablar del suceso, firmaron bajo advertencia de prisión militar. Los costales con uniformes fueron incinerados detrás del almacén de intendencia. El humo olía a grasa humana. Antes de despedirnos, Valdés me apartó. Me pidió el carnet, se lo entregué. Lo metió en un sobre con otras tarjetas de identificación que, según dijo, habían aparecido en los costales durante la quema. Eran 8, todas de personal fallecido en acciones de la Brigada de Fusileros Paracaidistas entre 1995 y 2004. Las envió selladas al Estado Mayor. Dudo que alguien las haya reclamado. Nos miramos largo sin pronunciar lo evidente. En aquel campo de tiro se había proyectado un espejo impensable, un reflejo letal donde disparaban los fantasmas de quienes alguna vez pisaron la misma línea. Regresé a mi batallón en Querétaro. Cada vez que superviso un ejercicio, reviso 2 veces la lista y palpo la tela ajena para asegurarme de que no late. Por las noches sueño ráfagas que no hacen ruido. Veo figuras blancas alineadas, esperando el silbatazo para repetir un tiro perfecto. No sé si aquel desierto es un repositorio de ecos o si la muerte exige ser contada en la punta de cada bala. Solo sé que, en San Luis Potosí, el polvo guarda memoria y que algunas prácticas se repiten sin instructores vivos. Cuando escuche disparos en la madrugada y no haya curso programado, rece. Quizás los que tiran no necesiten luz, ni peso en el gatillo, solo la orden perpetua que alguien firmó hace décadas y que sigue retumbando en el polvo bajo nuestros pies. Si te gustaron estos relatos, regálanos tu like y déjanos tu comentario, y no olvides suscribirte al canal para que sigas recibiendo las notificaciones de los próximos relatos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creciendo dentro de YouTube. Nuevamente, mil gracias y nos vemos en el próximo relato.